Y pues sí, justamente la temática de hoy es una temática muy interesante, algo que se ha estado desarrollando muchísimo en este último año sobre todo, y que conecta dos puertas, dos áreas y dos temáticas muy importantes, que es la inteligencia artificial y el poder incluir justamente la exploración de datos o justamente el poder trabajar en base a datos propios dentro de este ecosistema. Así que espero de que la sesión de hoy les sirva muchísimo, de que puedan conocer un poquito más sobre uno de estos protocolos que está siendo muy sonado en estos meses para justamente la integración de inteligencia artificial con los datos y que justamente es un protocolo abierto que nos va a facilitar muchas puertas en cuanto a la integración de inteligencia artificial. Como me presentaron, mi nombre es Diana Calizaya. Yo soy Microsoft MVP para Bolivia en inteligencia artificial y justamente me centro más en los ecosistemas Microsoft. Así que igual si tienen dudas, consultas al finalizar la sesión, estamos acá disponibles para poder compartirles todo el conocimiento que tengamos disponible. Y pues eso, así que comencemos. La inteligencia artificial se ha ido notando y se ha ido trabajando de lleno justo desde el año pasado con un boom, tanto en modelos de lenguaje natural, que son los que más se tratan de utilizar hoy en día, de diferentes empresas, diferentes entidades, a diferentes niveles, incluso en cuanto a su integración. Sin embargo, uno de los mayores problemas o una de las mayores barreras, por así decirlo, que se tiene inicialmente o se tenía inicialmente en cuanto a la utilización de los LLMs en inteligencia artificial, es que justamente había una brecha en la utilización de tus datos. Si bien acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que era la estructura inicial de un Microsoft Copilot, por ejemplo, integrado a un ecosistema de Microsoft 365, donde yo puedo ir realizando mis consultas a una IA conversacional, la cual accede a un modelo de lenguaje que directamente me da las respuestas a consultas de temas genéricos y demás. Siempre quedaba la brecha, por así decirlo, de que no puedes utilizar tu propia información para poder nutrir justamente este ecosistema impulsado por inteligencia artificial. Entonces, si bien yo tengo un copiloto, tengo un agente que está ahí disponible para soluciones y para una mejor colaboración en cuanto a estas herramientas, siempre era limitado al hecho de que no puedo acceder a la data que yo poseo en mi empresa, en mi entorno educativo o en el ecosistema que estoy manejando en mi computador, por ejemplo, para poder pues agilizar procesos o para poder conectar aplicaciones entre sí, para poder hacer llamadas justamente entre aplicaciones y demás. Así que justamente este año salió ese enfoque nuevo en cuanto a lo que nosotros podemos hacer con inteligencia artificial ya integrada y a la utilización de nuestros datos. Y se ha ido creando varias plataformas, varias soluciones, no solo en empresas como Microsoft, sino en muchísimas más, para poder hacer justamente esa fusión de que yo pueda nutrir los LLMs que yo quiero trabajar con mis propios datos. Entonces, un ejemplo que yo les pongo de lo que se está lanzando a disposición últimamente es este AI Builder, por ejemplo, que lo que hace es hacer toda la recopilación de tu data, ya sea en cualquier tipo de formato, lenguajes, imágenes, documentos, estructuras de datos que ya tengas trabajadas, incluso modelos de lenguaje que tal vez nosotros podemos crear, enfocados en un entorno muy intuitivo, muy fácil, como pues aplicaciones low code. Entonces, hay soluciones que ya están viendo justamente esa integración para que pues sean lo más productivo posible el tener una IA en tu ecosistema empresarial y no solo para recopilación de consultas o información, sino para realmente trabajar con los datos. Pero aún así, siempre necesitamos más al momento de realizar este tipo de conexiones. Y las mayores limitantes que se nos presentaban o que se nos presentan todavía un poco es, primero,
las APIs propietarias, que básicamente si yo quiero utilizar un LLM que consuma recursos y se conecte a diferentes aplicaciones, pues cada herramienta tiene una forma de conexión distinta que yo tengo que estar configurando y demás, que lo hace un poco insostenible y inescalable, por así decirlo, en un ámbito empresarial, porque es como que rehacer el trabajo para cada aplicación. Entonces, esa es una de las grandes limitantes que se tenía. Aparte de esto, los datos en silos, que básicamente no son inaccesibles o más que todo la integración justamente de datos con las herramientas suele ser un poco difícil, por así decirlo. Y si es que se requiere esto multiplicado por tres, digamos, pues lo hace aún más tedioso el procedimiento de tener que estar alcanzando esos estándares. Y que lo más importante para mí, al menos, el contexto perdido. Básicamente, yo puedo tener un modelo que trabaje muy bien, pero sin tener esa historia completa del acceso a mis datos, de todo el ecosistema que yo manejo, pues simplemente es un modelo más que da una IA conversacional más que se puede integrar, pero que al final no hace la diferencia en cuanto a optimizar procesos, en cuanto a mejorar justamente esa interacción de lo que es la integración de la IA en nuestros procesos diarios. Así que, frente a esto, este año, si no me equivoco, a inicios, se profundizó un poquito más este concepto del MCP, que básicamente es un protocolo abierto y justamente por eso la temática que les quería compartir hoy día era los protocolos abiertos y cómo va a cambiar un poco el switch y el rol de lo que se tiene entre la interoperabilidad que podemos poseer allá con los datos. Y en este caso, este modelo, bueno, este protocolo fue lanzado por Anthropic. Primero trabajado esencialmente hacia Cloud. En Cloud Desktop tú puedes crear tu MCP server, puedes realizar las pruebas, puedes utilizar justamente este protocolo de una forma más abierta. Sin embargo, es un protocolo abierto. Eso quiere decir que no solo se utiliza dentro de Cloud, sino que está disponible para que incluso nosotros podamos crear nuestros propios servidores MCP para hacer justamente más fácil esta conexión entre nuestros datos y los modelos de inteligencia artificial que están disponibles hoy en día. Así que resumiendo y poniendo claro qué es lo que nosotros tenemos junto a los MCPs, es que básicamente tenemos un estándar de conexión entre las aplicaciones, entre nuestros modelos de inteligencia artificial y nuestros datos. Así que este protocolo lo que hace es estandarizar todas las entradas, encargarse de esta parte de la conexión de todo lo que es la IA y los sistemas donde nosotros tenemos almacenados nuestros datos. Para que tengamos un ejemplo un poco más claro, un poquito más visual, por así decirlo, de lo que nosotros podemos hacer o de lo que nos ofrece los MCP en este caso, es que nosotros antes de poder utilizar este protocolo, por ejemplo, tenemos un modelo de lenguaje que tal vez queremos nutrir con información que nosotros poseemos en distintas herramientas. Entonces, si yo quiero hacer la conexión, la integración, básicamente tendría que configurar las llamadas a las APIs de cada uno. Entonces, si yo lo quisiera nutrir con mi repositorio de GitHub, tengo que hacer la configuración para GitHub. Si lo quiero llamar a Drive, lo mismo. Slack, lo mismo. Entonces, cada integración necesita una implementación totalmente distinta. Y en el caso del ámbito empresarial, esto es un poquito tedioso por el hecho de que si yo quiero aumentar una integración más, tengo que volver a hacer el mismo proceso de implementación para la aplicación. Entonces, es algo tedioso. Sin embargo, lo que se puede hacer ahora con el MCP es que todo se unifica y se resume dentro del servidor MCP. El servidor MCP estandariza las llamadas de cada una de las aplicaciones y directamente
integra todo este proceso para realizarlo y hacerlo una sola vez. Y las únicas llamadas que se realizan desde nuestro LLM directamente se van al servidor MCP y él se encarga de hacer toda esta parte de pues la integración y es un intermediario que simplifica todo este proceso. Así que una forma de resumir lo que nosotros tenemos con los servidores MCP sería que tenemos una entrada universal, como una entrada USB que nos permite configurar, almacenar y unificar todo este ambiente de la conexión de diferentes integraciones hacia un modelo de lenguaje que nos puede ser útil. Ahora, temas y temáticas muy importantes en cuanto a los MCP servers o bueno, al ecosistema de MCP como tal, es que tenemos tres. Como siempre o casi normalmente en este ámbito de las integraciones, tenemos un host que lo que va a hacer es básicamente una aplicación base en la cual nosotros vamos a, desde la cual nosotros vamos a poder conectarnos con nuestro servidor MCP y también alojar a diferentes clientes. Un cliente básicamente sería un modelo o un LLM en este caso que pueda hacer las llamadas, administrar las conexiones, recopilar datos y demás. Y por último, y de los más importantes y sonados ahorita, un servidor MCP. El servidor MCP es justamente, como les decía, ese unificador que directamente ya va a estar configurado con características, recursos, direccionamientos en cuanto a lo que nosotros queremos hacer para cualquier tipo de integración. Así que con estas tres temáticas, nosotros no solo podemos utilizar MCP servers que tal vez ya estén ahorita abiertos al público, que se estén creando, sino también podemos crear nuestros propios servidores MCP de acuerdo a las necesidades propias que tengamos, a la conexión al lenguaje o al modelo de lenguaje que queramos utilizar y en el host de nuestro gusto. Entonces, eso está disponible para la prueba desde ya y la integración es bastante fácil, la vamos a ver en un momento. Y pues un ejemplo, algo simple de lo que podemos ver acá, es que nosotros tenemos un host como Visual Studio Code, por ejemplo, un entorno muy común hoy en día para programar y demás. Y ahí mismo podemos utilizar de cliente a GitHub Copilot, que posee una cantidad larga de diferentes modelos de lenguaje con los que podemos trabajar, que van a ser justamente de clientes, en este caso permitiéndonos las llamadas a nuestros servidores. Y yo puedo hacer la llamada a cualquier servidor MCP que ya esté ahorita publicado o que yo misma puedo crear. Entonces, la integración y la utilización de los MCP servers van desde un entorno tan básico como un gestor o un IDE de programación hasta una aplicación propia que yo pueda desarrollar que tenga un modelo de lenguaje que pues que vaya a hacer las llamadas, las consultas. Entonces, los entornos son muy amplios. Esto te permite desde maximizar y poder, digamos, potenciar tu productividad diaria como desarrollador hasta pues optimizar los procesos que habíamos visto anteriormente, como hacer llamadas a diferentes integraciones y demás. Entonces, es muy amplia la gama y la rama de lo que se puede englobar, por así decirlo, dentro de un MCP server y seguro se va a ampliar muchísimo más y se va a volver un protocolo muy utilizado, como lo fue, por ejemplo, en su día, o muy sonado como fue en su día el protocolo de HTTP, por ejemplo, digamos. Entonces, es una gran forma de trabajo. Y por ejemplo, acá está justamente ese flujo de trabajo que nosotros tenemos con un MCP server o cómo trabaja un protocolo de MCP en este caso, que justamente agarra de host, de cliente a todos servicios que ya pueden ser construidos, que los podemos construir nosotros, hace las llamadas, en este caso, por ejemplo, a dos MCPs, un MCP que directamente sea para tratar todos los clientes de API que nosotros tengamos y otro que, por ejemplo, se conecte con GitHub.
Y lo que hacen es que ya directamente estos MCPs se encargan de poder recopilar la configuración de APIs, de en el caso de GitHub, de poder realizar commits, de poder, no sé, crear repositorios, revisar tu información también dentro de GitHub y demás, y hacer que tu ecosistema de trabajo ya esté unificado para que puedas aprovechar tus herramientas, recursos y demás. Entonces, el poder tener acceso a tu información desde un entorno tan simple como tu IDE de Visual Studio Code hace que hasta el proceso de desarrollo pues ya sea un poquito más simple, por así decirlo, al momento de trabajar. Y la parte importante, si es que yo no encuentro un NCP server que sea de mi agrado o de mi gusto, puedo crear el mío. Y todo esto se va a manejar directamente desde el repositorio oficial de el Model Context Protocol, que ustedes lo pueden buscar directamente en GitHub. E igual les voy a dejar en un momento el query para que lo puedan revisar mejor. Pero acá les da toda una guía completa de información sobre los SDKs que en este caso les van a permitir construir sus propios MCP servers. Algo bueno e ideal de este protocolo y lo que lo hace tan interesante el hecho de que esté abierto al público y demás, es que está trabajado para diferentes lenguajes de programación. Entonces, si es que yo tengo un dominio en Python, hay un SDK que me va a permitir hacer la creación de mi propio MCP server y demás, y poder utilizar también MCP servers que ya estén trabajados. Y la lista oficial está, si no me equivoco, de ahora de 11 lenguajes de programación ahí, que directamente están adaptados a, pues, a cualquier entorno en el cual nosotros queramos hacer una integración de un modelo de lenguaje con este protocolo. Así que si es que nosotros quisiéramos, digamos, iniciar una guía, directamente podemos venir acá al repositorio, ir haciendo las diferentes configuraciones y todos los listados que nos dan acá para poder utilizar este protocolo ya de una forma mucho más práctica. Entonces, los límites en cuanto a este modelo, bueno, este protocolo de conexión son bastante cortos, por así decirlo. Es un protocolo que está muy abierto a ser desarrollado e incluso si nosotros no encontramos un lenguaje de programación en el cual estemos familiarizados acá en la lista, hay SDKs desarrollados por la comunidad que tal vez no están todavía patentados y validados acá en el repositorio oficial del protocolo, pero que se están utilizando y se pueden utilizar también. Entonces, por ejemplo, el de PHP es uno de los más nuevos y recientes que se ha integrado a la lista, porque justamente permite que yo, por ejemplo, pueda hacer esto con configuraciones de páginas web que tal vez ya haya realizado y demás. Entonces, esto se va a ir ampliando muchísimo. De hecho, hace 3 meses estos lenguajes solo eran 8 y después se van actualizando justamente por y para la comunidad en cuanto a las modalidades de trabajo. Em, y adicionalmente a esto, como les decía, si ustedes necesitan o quieren ver la parte de la implementación de un MCP server, directamente lo pueden realizar o pueden acudir al repositorio oficial, lo que es el Model Context Protocol, donde las integraciones son bastante sencillas. En el caso de Python no lleva más de 25 líneas de código, de las cuales la mayoría son mera configuración, entonces con eso ya pueden aplicar un MCP server. Y adicionalmente a eso, un ejemplo para que sea un poquito más claro en cuanto a lo que podemos hacer desde diario para utilizar un MCP, es este caso del MCP de Azure. Por ejemplo, si es que yo trabajo bastante con los recursos en la nube de Azure, pero no puedo en mi entorno empresarial o laboral irle dando credenciales a diferentes personas del equipo de trabajo y demás. Directamente yo puedo configurar la estación de su Visual Studio Code para que haga llamadas al MCP de Azure y desde el entorno del Visual Studio Code pueda ir creando grupos de recursos, eliminarlos, modificarlos y demás,
pero sin tener las credenciales de mi cuenta de Azure, por ejemplo. Entonces, es una forma también de poder como que centralizar todo el trabajo en una sola estación y de ir optimizando justamente este tipo de procesos. Y este solo es un ejemplo muy pequeño, muy de productividad de desarrolladores en tu día a diario, pero se lo puede integrar con todo tipo de herramientas. De hecho, actualmente ya está disponible una cantidad enorme de MCP servers abiertos a público, con los cuales tú puedes, no sé, por ejemplo, encontrar un MCP que te haga conexión con GitHub, que te ayude a hacer conexión con Google Drive o, no sé, cualquier herramienta que ustedes se pongan a pensar y pues simplifica justamente este trabajo. Lo único que yo sí les recomendaría muchísimo es que validen de dónde sacan sus MCPs servers. Porque en este caso, yo para hacer la configuración inicial de este MCP, por ejemplo, de Azure, sí tengo que compartir mis credenciales de inicio de sesión para pues otorgar el acceso justamente a mis datos, a mis grupos de recursos, a todo mi entorno, tal vez que esté ahí de Azure, mis aplicaciones y demás. Y si es que yo le doy esos accesos a un MCP que encontré en cualquier lado de la red, pues sí puedo tener y correr riesgos de seguridad, ¿no? En el caso de que ustedes creen sus propios MCP servers, obviamente ahí ya la seguridad está un poquito más respaldada porque ustedes mismos son los desarrolladores, las credenciales las van a manejar ustedes, no se va a perder ni extraviar información o no van a saber si es que se está mandando a otros lados. Así que si es que usan ya MCPs creados por alguna empresa, mejor si son de empresas validadas, como estos MCPs de Azure que son de Microsoft, entonces no va a haber mucho problema porque las credenciales se manejan dentro del mismo ecosistema de Microsoft y demás. Así que siempre con mucha precautelación el hecho de utilizar MCP servers que se encuentran en Internet. Y para poder entender un poco mejor justamente todo este esquema de los MCP servers, de cómo yo puedo empezar a usar este protocolo y de cuántos alcances yo puedo tener justamente con esto. Yo les dejo acá este top de 10 MCP servers que más que todo se utilizan para mejorar flujos de desarrollo. Entonces son servidores que los ha creado la comunidad, si no me equivoco, de devs de Microsoft donde, por ejemplo, la vamos a ir explorando en un momento para verlo mejor. Aló, Diana. Ujú, Te quedan 5 minutos, por favor, para terminar. súper, perfecto, gracias. Por ejemplo, estos servidores. Estos ya están trabajados. O sea, nosotros no tenemos que desarrollar nada. Es como si estuviéramos jalando una API y listo. Y yo ya puedo aprovechar la configuración que se creó en este MCP. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un NCP server que lo que hace es que podamos acceder a Microsoft Learn Docs y que directamente yo desde el entorno que quiera pueda ir haciendo consultas sobre documentación, sobre cursos, instalaciones, características de lenguajes y demás, sin tener que ir a hacer la búsqueda yo de forma manual y tener que estar perdiendo tiempo en ese proceso. Y lo mismo con el servidor que yo les mostraba en este caso de Azure, que yo acoplo el MCP server a mi entorno de trabajo y puedo optimizar flujos de trabajo con IA, creando mis grupos de recursos, cambiando configuraciones y demás. Y así hay un montón de servidores más que pueden explorar acá. De los más interesantes que me parecen son el de GitHub, por ejemplo, que les simplifica justamente la forma de trabajo con sus repositorios en este caso. Y así como ven esta lista de acá, hay miles y miles de MCP servers que están ya disponibles hoy en día al público abierto. La única recomendación, como les decía, siempre validen y verifiquen el hecho de dónde sacan sus MCP servers. Y en el caso de pues la creación, igual acá les dejaba una más de unos recursos muy importantes que yo les compartiría y creo que es la guía más fácil para poder implementar un propio servidor MCP, que es esta guía de For Beginners,
donde básicamente te comparten toda una introducción que podría ser lo que hemos visto hoy, así que se lo pueden saltar esa parte de la introducción. Y si no me equivoco, acá está el listado de que tú puedes crear directamente ya tu primer servidor MCP, que me parece uno de los pasos fundamentales, no solo ser usuarios de los servidores MCP que ya se están circulando, sino poderlo integrar a tus flujos de trabajo, poder hacer tu propio sistema ahí teniendo fe y constancia de que va a estar bien validado en cuanto a seguridad y demás. Y lo mejor de todo, que lo puedes implementar en muchísimos lenguajes, entonces eso no va a ser una brecha para esta integración y eso es de lo más importante que se puede tener acá. Así que igual les dejo esta guía for beginners que es muy completa para que ustedes lo puedan crear. Y aprovechen este protocolo. Hay muchos y se está abriendo muchas informaciones y brechas en cuanto a cómo podemos conectar IA con datos. Esta me parece una de las más interesantes en cuanto a la forma de construcción de cómo se hace la comunicación. Así que espero de que les sirva muchísimo. Y pues igual si tienen dudas, consultas para poder crear un servidor MCP o para incluso utilizar los que ya están disponibles, pues siempre estamos ahí a la mano para esto. Y lo último y la recomendación, repitiendo lo que decíamos hace rato, revisen de dónde utilizan estos MCP servers, que sería lo único para la parte de seguridad. Pero por lo demás, creo que es un gran avance en cuanto a cómo nosotros podemos conectar nuestros datos y en cuanto a cómo podemos aprovechar justamente la información que generamos para que pues mejore nuestros procesos, optimice nuestras formas de trabajo, ya sea en la productividad o ya sea en un campo empresarial. Eso, muchísimas gracias por su atención y pues ahí quedamos disponibles para cualquier consulta en un futuro.